Son las 9:40 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Un agradecimiento a nuestros colegas por los titulares de esta hora. Y bueno, estamos en esta hora que es cultural y la dedicamos básicamente para hablar de la cultura de una manera más comprensiva en sus distintas expresiones. Felizmente todos los días hay algo que hablar al respecto, hay invitados siempre, y eso muestra que lo único que falta para que podamos mejorar en estos ámbitos es darle más posibilidad a que estas cosas que pasan en simultáneo se puedan exponer de manera más abierta a través de los medios de comunicación. Acabamos de conversar con Santiago Roncayolo, una entrevista interesante. Él está de paso, ya está regresando a Barcelona, pero por ejemplo que es un escritor que no solo ha ido bien aquí, sino le ha ido bien internacionalmente, y ha llevado a sus libros exitosos varios temas que sin duda la historia de nuestro país refiere de cada cierto tiempo, además con mucha preocupación porque hay todavía una tarea pendiente. Y tal vez esta película de la cual vamos a comentar el día de hoy sea también importante eso, no solo en términos de una producción con una película, sino el tema que aborda y la perspectiva que plantea en una tarea que todavía debe o debería ser común y que debería todos tener al mismo lado, pero que urge en estos momentos impulsar, como se hizo terminando el gobierno de Fujimori. Estoy hablando de la película Caiga quien caiga, que además es la película que se sostiene en el libro que lleva el mismo nombre y que escribió José Ugaz Sánchez Moreno, que fue procurador anticorrupción en esa época. Y demos el gusto de recibir esta mañana aquí en estos estudios a Eduardo Villot, quien es director de la película justamente, y a quien le damos la bienvenida. Eduardo, qué gusto. Mucho gusto, buenos días, gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Además, en un momento en el que se acaba de estrenar, tiene muy pocos días de estrenado, y los datos dan cuenta de que ha sido un éxito, digamos, más de 26.000 personas que han ido este fin de semana, según las cifras, 119.000 personas. Estamos en la primera semana, que es la semana más difícil, ¿no? Y es la semana que, esto hay que decirle siempre a nuestros amigos, que en el cine es fundamental, porque es la primera semana, cuando más gente va, más posibilidades tiene la película de quedarse más tiempo en la cartelera. Exacto. Eso es cierto. Entonces, vayamos un poco a hablar sobre la película, ¿no es cierto? Yo hacía referencia, esto se basa en el libro de José Ugaz. ¿Cómo nace el proyecto? Porque el libro, digamos, también es reciente, es decir, esto lo venían conversando hace tiempo. ¿Cómo nace la idea de hacer una película sobre este...? Bueno, en realidad yo leí varios libros, queríamos hacer un tema peruano. Ajá. Yo estaba trabajando, bueno, todavía no lo he estrenado, pero me falta muy poco. He hecho una película basada en la vida de Javier Heró, que es En busca de Javier, que ya está filmada casi al 90%. Pero estábamos viendo la posibilidad, por un lado comercial, de hacer una serie, ¿no? Yeah. Y un amigo me dio el libro de Caiga quien caiga, que no me acuerdo ahora la verdad si lo leí o no, y en ese momento, bueno, me lo dio, lo leí y me pareció interesante, me pareció que hay una historia, ¿no? Pero obviamente el libro es una crónica judicial, ¿no? Con algunos aspectos personales que también están ahí, pero eso no es suficiente para adaptar a nivel dramático, a nivel de un largometraje, ¿no? Entonces faltaba un elemento importante, y ese elemento es Montesinos, ¿no? ¿Quién es Montesinos? ¿De dónde viene? ¿Cómo se mueve? Eso es un poco el trabajo que había que hacer. Bueno, y ahí empezamos, hablamos con el doctor Ugaz y él estaba, bueno, era como quizás un sueño de decir, bueno, se va a hacer una película sobre esto, es muy difícil, ¿no? Estamos hablando, Eduardo, de que hace 4 años y medio, más o menos. Ahí nace la idea, ¿sí? Ahí nace la idea, como te digo. Inicialmente era una serie, hicimos un piloto, yo había hablado con la gente de Fox en ese momento, y eso no prosperó. Y pasó el tiempo, yo me embarqué en Javier, ganamos el premio de Ibermedia de Ministerio de Cultura, empecé a trabajar, y en ese momento otra vez se tocó el tema. Nosotros habíamos adquirido los derechos ya del libro en esa etapa inicial, y empezamos a ver, y era muy difícil encontrar gente que quiera producir una película sobre Montesinos. Hay mucho temor, aunque no lo creas. El tema de Fujimori y el tema de Montesinos son temas que todavía la gente no quiere entrar, ¿no? Yo creo que ¿Cómo se expresaban esos temores cuando ustedes iban, digamos, a buscar que gente que es difícil, es una película, no queremos tocar esos temas, siempre hay como un recelo, creo yo, en temas particulares de nuestra historia, ¿no?
además lo que ha significado, ¿no? Acuérdate, además hoy día están en el poder. Sí, pues. ¿No? Fujimori está en el poder. Y tocabas un tema que tiene que ver con Fujimori. Pero bueno, al final logramos conseguir estos productores y empezamos el trabajo, que es un trabajo largo, de adaptar este libro a un guión cinematográfico. Y un guión cinematográfico, bueno, tiene una primera vuelta, se corrige, se vuelve a corregir. Y en febrero del año pasado ya empezamos así con luz verde, como se dice, a darle al proyecto, ¿no? Las primeras versiones de guión, se trabajó mucho. Trabajé con un escritor argentino, un guionista argentino que yo había conocido, con mucha experiencia. Y también en la siguiente etapa, Lucho Johamovich participó. Hace 2 semanas. Se estuvo aquí conversando con nosotros. Lucho fue un gran colaborador, se hizo muy amigo del proyecto y bueno, nuestro también, ¿no? Y la verdad que influyó en cosas importantes, ¿no? En el guión, ¿no? Básicamente. Ahora, bueno, yo también me sumo a las felicitaciones que haya ido también la película, además una película sobre ese tema tan complejo, tan difícil para la realidad. Pero yo siempre digo, para que los oyentes que no han visto la película sepan un poquito, ¿tú cómo resumirías la película? Yo resumiría la película en que toca, en realidad, si hablamos de género, sería un thriller político, pero que tiene un interés mayor porque hay un personaje muy conocido que mucha gente cree que lo conoce, pero no lo conoce. Que tú vas a ver una historia donde este héroe, que mucha gente ha criticado en el sentido de que es héroe, pero es así, en las grandes historias existen los héroes y los villanos, y es un poco, la película trata de eso, ¿no? Trata de una persecución o de un hombre que se enfrenta a este poder y logra finalmente, obviamente con la ayuda de mucha gente, capturar a este gran malo que podría ser un Ricardo III, un hombre así. Pero yo diría que es un thriller político, donde vas a encontrar cosas interesantes. Obviamente hay cosas que tienen acción y hay cosas que tienen... es una película que te puede sorprender, y por otro lado, una de las cosas que me ha dejado estos días que veo los comentarios es que es una película donde es intensa y la gente empieza a hablar de esto, ¿no? O sea, se genera una discusión, que eso es muy interesante. Yo creo que de eso se trata, por lo menos, el cine que me interesa hacer, ¿no? De que cuestionemos de si estamos preparados políticamente quizás o no, ¿no? A pesar de que no diría que es una película política per se, ¿no? Es una película que tiene también un grado de acción y de vértigo, ¿no? Ahora, el famoso tema que también discutíamos con Lucho Johamovich sobre su último libro, que siempre también con Santiago Roncayolo, tema de la ficción realidad, ¿no? Porque claro, indudablemente para mí, apenas ya estoy sentado frente a una pantalla y una película, ficción, ¿ya? A no ser que sea un documental. Exacto, no es el caso. Pero, ¿qué cosa pasa? Que se basa en un libro, que es este libro de José Ugaz, donde el libro sí es cómo recuerda él que ocurrió el proceso en términos de realidad. Claro, que también escapa de la realidad, porque no puedes generar, es tu memoria, ¿no? Claro. En este caso, como tú bien dices, tú entras a una película y todos los elementos que están ahí son de ficción. O sea, en mi cabeza, el personaje de Vladimiro Montesinos es algo que hemos creado, y cada uno tiene... yo tengo en la dimensión humana del personaje que estoy trabajando. Yo no conozco a Vladimiro Montesinos, lo conozco a través de toda la información que he recibido, y se crea un personaje. Yo lo trabajo con el actor, que también a su vez recibe toda esta información mía y lo que quiero, y comparto un proceso creativo que finalmente
a la hora de poner la cámara y grabarlo, también hay otra dimensión. Claro. Y el final es cómo lo recibes, cómo tu cerebro, porque puedes poner a dos personas una al lado de la otra en la sala y cada uno va a tener su propia idea de lo que está viendo. Se va a interesar más por uno o por otro, ¿no? O depende de qué es lo que te guste. Quizás no te gusta un cine así o sí. Claro. Hay mucho por hablar, ¿no? En este tema. Yo creo que la atención siempre va a estar, porque además, por ejemplo, yo veía el mecanismo, ¿no? Que claro, es obvio que tiene que ver con lo que ha ocurrido, pero digamos, le cambia un poquito el nombre a Lula. El personaje es igualito. Pero ni así se salvan de la denuncia que Lula le mete por la amenaza de... La película, por ejemplo, es el Dr. Ugaz, es Vladimiro Montesinos, es el IDL, o sea, digamos, todos los nombres. Así es. La Matilde Pinchi Pinchi. Así es. Jacqueline Beltrán. Así es. O sea, todos los nombres corresponden. Sí. Exactamente, e incluso cuando termina la película, es: y el doctor Ugaz después ocupó esos puestos, Vladimiro Montesinos está condenado a 25 años. Entonces, ahí es más difícil todavía desligar la línea, digamos, de la realidad, ¿no? Claro. Esa fue una apuesta, yo creo, que colocar los nombres. Primero, para mí era importante colocar los nombres porque yo creo que en este tipo de películas, sobre todo, era importante que la gente viera a esto, o sea, los nombres van a hacer que tú realmente analices quiénes eran o te sitúen en un contexto, ¿no? No hablando del personaje, sino los nombres eran importantes, que entendieran quién es quién. Es difícil, sobre todo en el Perú, si estás hablando de una película que ocurrió hace 18 años y bueno, tú digas, ok, bueno, ese fue Montesinos, ese es Montesinos de verdad, no. Claro. Nos ha creado problemas, ¿no? Obviamente también. No, digamos, las amenazas de las denuncias y todo. Y si tú querías... No, solamente para solo un comentario. Solamente hay uno o dos personajes que se les cambia el nombre, ¿no? Pero que no... Así es. De repente porque uno ya falleció, ¿no? Y además, bueno. Pero lo otro es... A ver, yo leyendo el libro, conociendo la historia, digo, las opciones que había, ¿no? Por ejemplo, tienes Montesinos, que pese a lo perverso que es, también es un personaje extraordinario, ¿no? Por el lado de esa perversidad, con esa exquisitez en la ropa, con su peinado. Sí. Da para un montón. La viveza de Fujimori también, ¿no? Es un vivo ahí que se almuerza a todo el mundo. O el heroísmo de Ugaz, ¿no? Claro. ¿Por qué optas más por la tercera parte? O sea, ¿te sedujo más el poner un personaje que logra la captura? Bueno, yo creo que ese es un tema que se está discutiendo. Ayer también me lo preguntó Nicolás Lucar en un programa. A mí me interesa el tema de la justicia y quizás por eso me atrajo ese tema, ¿no? De que se logre justicia en un país que es tan injusto, ¿no? Quizás esa es la razón personal, ¿no? Y a la gente, hay gente que le molesta eso, que hablando de la película, ¿no? Es el héroe de la película, pero es como las películas de Hollywood que también tienen un héroe. En este caso estamos quizás siendo más fieles a las historias, bueno, literarias, el origen. Hay una persona que, bueno, tiene que comandar. Mucha gente sí critica que está demasiado puesto. Puede ser. Ese es un tema que ya escapa, ya está hecho. Pero no es digamos, algo que es resultado de, o sea, digamos, es una consecuencia, sino es claramente una cosa que así, el énfasis era ese era el personaje. Es que es un tema de la dramaturgia, claro. Es el bueno contra el malo, claro, o sea, se enfrenta al poder, logra, en el caso del mecanismo, está más abierta, además es una serie, donde además empieza de una manera, es interesante, porque empiezas a armar este gran rompecabezas que en una película es diferente, ¿no? A mí me hubiera gustado tener ese tiempo de explicar
la relación que tiene Ugaz con gente anónima en la fiscalía que logra aceptar la denuncia, o lo difícil, o la gente anónima que participa, o tener mucho más diálogo con sus socios, pero tienes que generar una línea del relato donde tienes que abreviar ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero obviamente son los errores que puedo tener, pero... Ahora, yo creo que la crítica se carga sobre ese tema porque estamos en un escenario de disputa sobre quién es el corrupto y quién lucha contra la corrupción, o sea, en época de audios, de videos, entonces hay toda una discusión, ¿no es cierto?, de quién es el que se salva. Entonces, claro, ahí ya no entra, digamos, solamente una lectura de la película, sino una lectura del contexto político. Exacto. Y por eso es que uno le carga las tintas más a por qué así, no de esta manera, pero digamos, es una manera, pero inclusive eso me parece que ya es una buena consecuencia de una película de esta naturaleza. Que se genere esta discusión. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que ¿qué es lo que buscamos los peruanos con respecto a la lucha contra la corrupción? Que se acabe, que la gente se meta presa. Y históricamente, no solamente Ugaz, Valentín Paniagua tuvo esta decisión política que hizo que la gente fuera presa y cumpliera una condena y que se cumpla la ley. Sí. Que en realidad, un poco también, volviendo al mecanismo, es eso, ¿no? Te muestran cómo era este sistema de corrupción, porque yo creo que va más por el lado, obviamente, los que lideran la persecución o los fiscales que están trabajando en el tema tienen mucho que ver, pero en realidad lo que te quieren mostrar es cómo se manejó este mecanismo que viene desde la cúpula, que en realidad ni siquiera es la cúpula política, sino es la cúpula del poder económico, ¿no? Que puede ser que acá tengamos algo similar, ¿no? Pero, porque, claro, nos vamos moviendo de un lado, la aguja se va moviendo o por el lado de los jueces, por el lado de Odebrecht, se vuelve a otro lado. ¿Y Fujimori no te interesó más? Porque también es un igual perverso que esté condenado. Me interesa mucho, me interesó mucho. Ahí teníamos un tema, ¿no? O sea, teníamos un personaje muy fuerte como Montesinos, que yo creo que lleva el contrapeso de la película. No, es interpretado por Isa. No, porque además fíjate la estrategia que tiene, ¿no? A su asesor más cercano, todo él decide armar una persecución contra él. Es brillante. Claro. ¿No? Pero yo creo, hay dos cosas por las... Primero, fue una decisión mía en realidad, de tener a Fujimori siempre en los medios de comunicación. Primero, encontrar un actor que encarne a Fujimori iba a ser más complejo que Montesinos. Ya con Montesinos estábamos saltando a la valla y creo que lo hace muy bien. Tener a un Fujimori hubiera sido quizás tener a un personaje de cartón, no, es un personaje difícil. Claro. Me gustaba tenerlo en las pantallas y finalmente, o sea, yo me acuerdo cuando vi este documento, cuando renuncia en Japón, es patético. O sea, yo creo que ahí ya o sea, yo creo que Fujimori está presente y está hablando con Montesinos y se nota perfectamente su responsabilidad, ¿no? Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero te agradecemos muchísimo por haber venido. Bueno, felicitaciones y por cierto invitamos a nuestros oyentes que vayan a ver la película Caiga que Caiga, está en todos los cines, está en todo el país, todo el Perú. Entonces digamos es posible que cualquier persona que se escuche aquí en Lima o en otras zonas puede sin duda, aprovechando este feriado de mañana o el fin de semana, ir a verla. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Un gusto. Ernesto, nos encontramos la próxima semana aquí. Bueno, y nosotros nos reencontramos el lunes aquí en No Hay Derecho.